Buenos días a todos. Hoy vamos a desarrollar el tema de la farmacología del sistema respiratorio. Para poder dar comienzo a este tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca del control de la respiración. Sabemos que la respiración se controla de distintos puntos, como por ejemplo, voluntariamente a partir de los centros altos que corresponden a la corteza y a los centros protuberanciales. Ese es el control central y, como dije, es un control voluntario de la respiración. Por otro lado, tenemos el control químico, es decir, el cambio en las presiones parciales de los gases, oxígeno, dióxido de carbono, así como también el aumento o la disminución de la concentración de protones, es decir, el pH, activan o inhiben determinadas células quimiosensibles localizadas a nivel del callado aórtico y también a nivel de la bifurcación carotídea. Este es el control químico. Luego tenemos el control respiratorio, que tiene que ver con las aferencias que provienen del propio árbol respiratorio, donde a partir de la activación de estas aferencias vagales se realiza la comunicación para que haya un control reflejo de la respiración. El centro respiratorio, que es este que está regulado de todos estos puntos desarrollados, está constituido por agrupaciones neuronales que se ubican fundamentalmente en la zona del bulbo y la protuberancia del sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, el grupo respiratorio dorsal, que es una agrupación neuronal relacionada fundamentalmente con la regulación de la inspiración, que lo que hace es ejercer un estímulo que va creciendo en amplitud en forma de rampa y que posteriormente se corta por acción controlado de otro grupo neuronal, que es el centro neumotáxico, fundamentalmente, que es el que corta la inspiración, pero que también esta inspiración se corta a partir de la acción refleja de la actividad del diafragma y de los músculos intercostales. El grupo ventral, respiratorio ventral, que también se localiza en esta zona, tiene control de la inspiración y de la expiración, pero solo en situaciones límites donde se activa, pero no tiene un control cotidiano, digamos, de la respiración y un papel activo de manera cotidiana, salvo en situaciones especiales. Por último, tenemos los centros altos, corteza e hipotálamo, que dijimos que también enviaban neuronas hacia el centro respiratorio y donde aquí el control de la respiración tiene que ver con una actividad que puede ser controlada, es decir, que depende de la voluntad. En el caso de el área neuronal del grupo dorsal, el grupo ventral, el neumotáxico y el apnéustico o apnéusico, es un control totalmente involuntario. Para desarrollarlo un poquito más en profundidad, estos centros protuberanciales, como dije antes, el neumotáxico inhibe la inspiración. Esa descarga neuronal que se produce en ese grupo neuronal que habíamos mencionado, que tenía que ver con el efecto en rampa, puede ser controlado a partir de este otro centro neuronal que es el neumotáxico. El grupo respiratorio dorsal, por lo tanto, es el que comanda el verdadero ritmo respiratorio básico. Como dije, desencadena el comienzo de la inspiración, que luego tiene un corte que comienza con la expiración gracias a la contracción de los músculos torácicos. Y el grupo neuronal ventral es un mecanismo de refuerzo en determinadas situaciones puntuales. El control voluntario, como habíamos mencionado anteriormente, y en conjunto todos estos centros neuronales producen la regulación del patrón respiratorio, de la profundidad y de la frecuencia respiratoria. Otro punto que habíamos mencionado es el del control químico. Y como les dije anteriormente, tenemos células quimiosensibles.
Las quimiosensibles están localizadas en distintos lugares. Hay un grupo que tiene que ver con una localización central y son los quimioreceptores centrales, y otros son los quimioreceptores periféricos, que son los que mencioné en la primera diapositiva. Entre los quimioreceptores periféricos la localización es, como dije antes, en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. En esos lugares, tanto allí como a nivel central, se encuentran unas células especializadas conocidas como células glómicas, que tienen la capacidad de detectar los cambios en las presiones parciales de los gases y en las concentraciones de protones, es decir, las variaciones de pH. Comenzando con la actividad de los quimioreceptores centrales, estos captan fundamentalmente los cambios en las concentraciones de protones en el líquido cefalorraquídeo, es decir, los cambios en el pH. Sin embargo, los protones que están localizados en el torrente circulatorio tienen dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo cual, el que está mediando en esta actividad es el dióxido de carbono, que atraviesa las barreras con total facilidad. Cuando aumentan las concentraciones de dióxido de carbono en sangre, también aumenta la llegada de este gas al líquido cefalorraquídeo. Dentro del líquido cefalorraquídeo, el dióxido de carbono interactúa con agua. Gracias a la acción de una enzima que es la anidrasa carbónica, se produce una reacción química para aumentar la concentración de ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia rápidamente en iones bicarbonato y también en protones libres. El aumento de la concentración de protones en el líquido cefalorraquídeo es el que aumenta la sensibilidad de las células quimiosensibles o quimioreceptoras, y se produce entonces la activación de estos centros controladores neuronales, aumentando la frecuencia o la profundidad respiratoria. Esto tiene que ver con la actividad de un neurotransmisor en este lugar, que es la dopamina. Cuando ocurren todos estos cambios químicos desarrollados recientemente, ocurre una disminución de la liberación de dopamina por parte de las células especializadas, que son las células glómicas. Al disminuir la liberación de dopamina por parte de las células glómicas, aumenta la liberación de acetilcolina, que activa las terminales aferentes que avisan a los centros neuronales del centro respiratorio para que de esta manera ocurra la transmisión de un impulso nervioso hacia el árbol respiratorio, aumentando de esta manera la frecuencia respiratoria y la profundidad. Todos estos cambios traerán como consecuencia que baje la concentración de dióxido de carbono y aumente la concentración de oxígeno en sangre. A la inversa, cuando la concentración de dióxido de carbono es menor de lo habitual, ocurre una inclinación de esta reacción hacia la alcalinización. La anidrasa carbónica tiene la capacidad de realizar una reacción que es bidireccional. Cuando esto ocurre, es decir, cuando hay poca concentración de dióxido de carbono, o bien cuando las concentraciones de oxígeno son concentraciones normales, existe un pulso constante de liberación de dopamina por parte de las células glómicas que mantiene inhibidas las neuronas aferentes que activan al centro respiratorio. Por lo tanto, al estar inhibido el centro respiratorio, tampoco es necesario que se envíe ningún tipo de impulso al árbol respiratorio para aumentar la frecuencia y la profundidad. Los quimioreceptores periféricos tienen un funcionamiento similar. La principal diferencia con los quimioreceptores centrales es que estos son altamente sensibles a los cambios en la presión parcial de oxígeno. El objetivo final es que los niveles de oxígeno se restablezcan a los valores normales. Bien, esto es lo que acabamos entonces de explicar.
La diferencia, repito, con el grupo de quimiorreceptores localizados a nivel central es simplemente que la activación en el caso de los periféricos depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre y en el caso de los centrales depende de las variaciones de pH, indirectamente depende de la presión parcial del dióxido de carbono. Finalmente hablamos del control reflejo, receptores sensoriales que tienen sus aferencias por vía vagal, mecanorreceptores, como mencioné recién, que son los de estiramiento, que tenemos lentos y rápidos, y también los nociceptores, que son localizados a nivel del epitelio. La irritación también es un desencadenante de un mecanismo reflejo, así también como otros receptores que tienen localizaciones puntuales a nivel yuxtacapilar o en el músculo respiratorio. Los cambios de presión también son otro estímulo captado por receptores localizados en el árbol bronquial. De esta manera, entonces, tenemos una gran cantidad de posibles desencadenantes de la regulación de la respiración, activándola o inhibiéndola, pero posteriormente se produce una respuesta, y esa respuesta que ocurre tras la activación del centro respiratorio, de estas neuronas localizadas en el centro respiratorio, viajan por vías eferentes. Estas vías eferentes fundamentalmente están vinculadas con el sistema nervioso autonómico. Y en respuesta a esta activación, por ejemplo, se produce la broncodilatación si es que se activan los receptores beta 2 del sistema nervioso adrenérgico, broncoconstricción si es que se activan los receptores M3 pertenecientes al parasimpático, y también tenemos algunos receptores y algunos neurotransmisores que son no adrenérgicos y no colinérgicos. Dentro de las vías eferentes es importante mencionar el papel del sistema histaminérgico. Existen células que pertenecen al sistema fagocitario mononuclear respiratorio que tienen la característica de contener una serie de gránulos que, en respuesta a determinados estímulos o a la activación de determinados receptores de superficie celular, se produce la liberación de estos gránulos conteniendo histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, entre otros. Todas estas moléculas tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inflamatoria o bien tener ciertos efectos, como ser en el caso de la histamina, al ser liberada puede interactuar con los receptores H1 o con los receptores H2. En el caso de un proceso inflamatorio o alérgico, suelen expresarse mayoritariamente los receptores de tipo H1, con lo cual la liberación de histamina a partir de los gránulos de estas células se manifiesta fundamentalmente con broncoconstricción, característico de un proceso alérgico. La activación del receptor M3 del parasimpático o del alfa produce la degranulación, mientras que la activación del receptor beta 2 produce la inhibición de la degranulación. Por eso, la activación del receptor beta 2 a nivel respiratorio tiene una doble función. Sobre lo que es el músculo liso a nivel bronquial, la activación de estos receptores produce broncodilatación y a su vez, indirectamente, al actuar sobre estas células inflamatorias, evita la degranulación y por lo tanto la liberación de todos estos factores, incluyendo la histamina. Cuando hablamos de los factores que afectan la oxigenación tisular, es importante reconocer ciertos términos como la hipoxia. La hipoxia es el aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos, y las causas de hipoxia son muy variadas. Tenemos la hipoxia anóxica. Esta ocurre cuando hay alguna dificultad en el pasaje del oxígeno desde los pulmones hacia la sangre, ya sea por abundante presencia de mocos, por presencia de tejido cicatrizal, por lesiones irreversibles a nivel alveolar, como por ejemplo también puede ocurrir en un proceso infeccioso, en una neumonía. En el caso de la hipoxia anémica,
el oxígeno pasa sin dificultad desde el alvéolo hacia la sangre, pero una vez que la alcanza no puede ser transportado porque hay algún tipo de problema a nivel de la hemoglobina. Ocurre que en los procesos anémicos, cuando tenemos cantidad insuficiente de glóbulos rojos, por ejemplo, se produce una hipoxia anémica, porque el oxígeno no puede alcanzar los tejidos ya que tiene escasez de transportador. Hipoxia por éstasis, no tenemos dificultad en el pasaje respiratorio, o sea, desde el alvéolo hacia la sangre, no tenemos dificultad con la hemoglobina y su transporte, pero el problema tiene que ver con la parte vascular. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de un shock hipovolémico, se reduce el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos porque el problema tiene que ver con la parte cardiocirculatoria. En el caso de la hipoxia histotóxica, el problema está específicamente a nivel de los tejidos y puntualmente a nivel celular, donde ocurre, por ejemplo, en el caso de la intoxicación por cianuro, donde hay una alteración a nivel mitocondrial, donde está impedida la cadena respiratoria por la localización de esta sustancia que interfiere en el pasaje de electrones. Con lo cual, el oxígeno llega incluso hasta la célula porque no hay dificultad entre pulmón y sangre, no hay dificultad en el transporte, no hay dificultad cardiocirculatoria, pero cuando alcanza la célula no puede ejercer su función debido a este proceso de intoxicación. Entonces, en función de esta descripción, de estos términos que acabamos de ver, es importante saber qué medidas terapéuticas se pueden llevar adelante cuando hay hipoxia. Una de ellas es la oxigenoterapia, otra es el uso de estimulantes respiratorios. Debemos saber que la oxigenoterapia no es ni más ni menos que una terapia de reposición. Es decir, lo único que estamos haciendo es aumentando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial a fin de que llegue una cantidad suficiente al resto del organismo. Las indicaciones son en hipoxia, en edemas, en neumonías, en acidosis por hipercapnia, en narcosis por dióxido de carbono. Es decir, aquí tenemos una serie de causas posibles generadoras de distintos tipos de hipoxia. Los elementos que se utilizan para la oxigenoterapia son, en primer lugar, una fuente de oxígeno. Esta fuente de oxígeno puede ser, por ejemplo, oxígeno contenido en un cilindro a presión o se puede contar, probablemente, con una central de oxígeno. Depende de qué veterinaria y de qué posibilidades económicas cuenten en cada una de las clínicas, verán cada una de las posibilidades a lo largo de su experiencia. Luego necesitamos que el equipo de oxigenoterapia cuente con un manómetro, porque debemos saber la cantidad de oxígeno que estamos administrando, un regulador o manorreductor, flujómetro o caudalímetro y un humificador. Aquí lo tenemos graficado, ¿sí? El manómetro, el flujómetro, el manorregulador y la conexión al humificador. En cuanto a las técnicas de suministro, existen muchas formas de poder administrarlo. Uno de ellos es utilizando directamente el tubo, porque en muchas situaciones no contamos quizás con las mascarillas adecuadas para ciertos pacientes, ya que depende mucho de su anatomía corporal, y directamente puede utilizarse el tubo para poder hacerle llegar una concentración determinada de oxígeno. En otras situaciones, por ejemplo, en el caso de neonatología, se pueden utilizar las incubadoras y conectar el tubo directo a la incubadora. Después tenemos las mascarillas simples o con reservorio. Hay algunas especialmente diseñadas para medicina veterinaria. También hay ciertas estrategias para poder hacerlas de manera casera y poder utilizarlas sin problemas. Otra posibilidad es
utilizar el collar isabelino y dentro del collar isabelino conectar el tubo de manera directa. Vemos cómo el collar isabelino nos sirve de una fuente aislante porque la podemos cerrar con nylon y hacer las veces de una máscara de oxígeno, ¿no? En el caso del lado derecho, con el felino, vamos a ver una máscara mucho más sofisticada, ya con un diseño predeterminado, y en el lado izquierdo vemos un diseño mucho más casero, pero no por eso menos efectivo. Luego también tenemos las sondas nasales o nasofaringias. Esto ya es un procedimiento que requiere de un animal inconsciente para poder administrarlo. Y también, por supuesto, la intubación orotraqueal. También en casos de emergencias se utiliza la vía transtraqueal. En medicina veterinaria no es frecuente la implementación de esta vía, sí en medicina humana, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún trastorno respiratorio que urge la administración de oxígeno de manera constante y la conexión a un respirador. La vía transtraqueal, a diferencia de la orotraqueal, permite que el paciente esté consciente. En cambio, la vía orotraqueal requiere sedación farmacológica constante. También se pueden utilizar cámaras, y esto es lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de los tubos. Estos tubos se conectan directamente a estas cámaras, que son como una especie de incubadora, y hay un ambiente controlado con una concentración de oxígeno también controlada. El tipo de administración, en el caso de la oxigenoterapia, puede ser utilizando sistemas de bajo flujo, donde junto con la administración del oxígeno de manera controlada también ingresa oxígeno ambiental, ingresa aire directamente del ambiente donde se encuentra el paciente. Y bien, por otro lado tenemos también el de alto flujo, donde el paciente no puede tomar oxígeno ambiental o bien si toma oxígeno ambiental es de manera completamente controlada, es decir, que todo lo que se le está administrando proviene del aparato. No hay nada que ingrese del ambiente como en el caso del de bajo flujo, que para que nosotros nos imaginemos de lo que estamos hablando, en el sistema de bajo flujo, por ejemplo, se trata de una mascarilla. Hay permeabilidad e ingreso también de oxígeno ambiental. Y en el caso de alto flujo sería, por ejemplo, la utilización de un tubo orotraqueal o bien de una traqueotomía. En el caso de los estimulantes respiratorios, cuando vimos la clase de estimulantes centrales y los clasificamos, ustedes recordarán cuando hablábamos de aquellos que son a predominio cortical, otros a predominio vulvar y otros a predominio medular, que en el grupo que era a predominio vulvar nos encontrábamos con los analépticos. Se define como analéptico a los restauradores de la función cardíaca y respiratoria. Y dentro de este grupo teníamos como ejemplo prototipo al doxapram. Mencionábamos también a la bemegrida y a la niquetamida, pero estos tenían un margen de seguridad más estrecho y podrían ocurrir convulsiones, por lo cual no se los utiliza de manera terapéutica. Sin embargo, el doxapram sí se lo utiliza como analéptico y su mecanismo de acción es dual. Actúa como antagonista GABA a nivel del centro respiratorio y también a nivel periférico, modulando la despolarización neuronal en la zona quimiorreceptora, activando de esta manera la transmisión de la señal nerviosa de las fibras aferentes que comunican con el centro respiratorio. Puntualmente, decimos que a nivel central, como dije antes, su mecanismo es antagonizar los receptores GABAérgicos en el centro respiratorio. Y a nivel periférico, su mecanismo de acción
es bastante complejo y podemos decir que es un antagonista dopaminérgico, ya que, como vimos en la parte del repaso de la parte fisiológica, en estas células especializadas de la zona quimiorreceptora, cuando existen niveles normales de oxígeno, hay una liberación constante de dopamina, y que cuando las concentraciones de oxígeno caen, entonces se deja de liberar dopamina para que se produzca la activación de las neuronas aferentes y aumente así la frecuencia y el ritmo respiratorio. El doxapram estaría emulando esa situación fisiológica en la cual las concentraciones de oxígeno son bajas, y antagonizando los receptores de dopamina se activarían las terminales nerviosas aferentes para dar activación a los grupos neuronales en el centro respiratorio y de esa manera activar las terminales eferentes, aumentando la frecuencia y aumentando la profundidad de la respiración. En cuanto a la farmacocinética, recordemos que el doxapram es una molécula altamente lipofílica. Eso hace que padezca redistribución dentro del organismo. Y eso también llevaba a que un error en el conocimiento y una redosificación puede llegar a producir efectos secundarios como, por ejemplo, convulsiones. Los efectos farmacológicos son como analéptico, dijimos, estimula el centro respiratorio, pero no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel cardiovascular. Por eso su utilización es fundamentalmente para revertir el efecto depresor a nivel respiratorio que producen los barbitúricos, los anestésicos, o sea, los fármacos depresores, y también cuando se necesita hacer una estimulación central en situaciones como, por ejemplo, un recién nacido en una cesárea o bien en una postanestesia. Recordemos que la vía de elección para administrarlo es la vía endovenosa, y en el caso de un recién nacido se puede utilizar la vena umbilical. En cuanto a las afecciones bronquiales, vamos a pasar a otro grupo de fármacos. Cuando existen padecimientos que tienen que ver con el sistema respiratorio, un síntoma característico es la broncoconstricción. Por lo cual, para el tratamiento de este síntoma particular, que produce importante disnea en el paciente, se utilizan broncodilatadores. Y dentro de los fármacos broncodilatadores vamos a ver que hay una gran variedad de familias. Vamos a repasar primero cuáles son los receptores que encontramos en el árbol respiratorio y qué papel tiene cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, receptores del parasimpático como el receptor M3, el receptor H1 de la histamina, el receptor alfa de la noradrenalina, que tienen en común un camino de activación, ya que son todos receptores acoplados a proteína GQ. Y cuando se activan estos receptores en el músculo liso de los bronquios, se produce como respuesta broncoconstricción. Por otro lado, en este tejido también nos encontramos con el receptor beta 2 y el receptor H2. Receptor beta 2 es acoplado a proteína GS. La activación de la adenilato ciclasa aumenta el AMP cíclico intracelular y termina produciendo la activación en cascada de diversas enzimas que generan como respuesta la broncodilatación. Los receptores H2 de la histamina siguen el mismo camino de activación y la misma respuesta. Por lo cual, vemos que en los procesos donde existen afecciones respiratorias es frecuente que se expresen mayoritariamente los receptores histaminérgicos de tipo 1. Por eso, dentro del grupo de los fármacos broncodilatadores, tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos. Dentro del grupo de los agonistas beta 2, puntualmente los más utilizados son los que son selectivos sobre este tipo de receptor. Aquí tenemos como ejemplo salbutamol, clenbuterol, terbutalina, salmeterol, y tenemos otros que son no selectivos, beta 2, como la adrenalina, la efedrina y el isoproterenol.
En esta tabla nos permite observar cuán selectivo de este receptor es cada uno de los fármacos mencionados. Y vemos que el salbutamol tiene una afinidad sobre los receptores beta 2 650 veces comparada con los beta 1. El clenbuterol, la relación es de 4:1 y el salmeterol es el más selectivo con 50.000 veces mayor actividad sobre beta 2 que sobre beta 1. El problema que tenemos con los receptores no selectivos es que su actividad sobre otros receptores adrenérgicos genera efectos secundarios que en el momento de la administración de estos fármacos resulta no deseable. Como dijimos entonces, son receptores acoplados a proteína GS que aumentan la actividad de la adenilato ciclasa, aumentan la concentración de AMP cíclico intracelular, que desencadena una cascada enzimática produciendo como respuesta final la relajación del músculo liso bronquial. Pero vimos también que existen receptores beta 2 sobre células del sistema inflamatorio e inmunológico como este macrófago, que tiene en su superficie estos receptores y que cuando se activan inhiben la degranulación y la liberación de muchos mediadores químicos proinflamatorios. Por eso decimos que inhibe células proinflamatorias. Con lo cual, finalmente, el efecto observado al utilizarlos son la broncodilatación, el aumento del movimiento mucociliar que ayuda a limpiar el moco localizado a nivel bronquial y la inhibición de la liberación o degranulación de las células proinflamatorias. Como efectos secundarios, producen taquicardia, sudoración. La taquicardia fundamentalmente es por la pequeña acción que tiene sobre los receptores beta 1, porque vimos que ninguno de ellos es 100% selectivos. Y la relajación uterina es porque a nivel del útero también tenemos receptores beta 2 que al activarse producen relajación muscular. La forma de administración de estos fármacos, la más deseable, es la vía inhalatoria, ya que esto permite que el fármaco llegue de manera directa al sitio de acción. Sabemos por fisiología que no hay terminales nerviosas autonómicas que lleguen hasta el árbol respiratorio activando estos receptores. Sin embargo, cuando existe algún proceso de liberación de adrenalina, es la propia adrenalina la que interactúa con los receptores beta 2 localizados en el árbol bronquial. Es por esto que la mejor vía para poder administrarla es la vía inhalatoria. Existen diversas maneras para poder aplicarlo, como pueden ustedes observar aquí en la foto. Se tienen que utilizar dispositivos especiales. En el caso de pequeños animales, muchas veces se utilizan algunos aparatos que se utilizan en pediatría, conocidos como los PAF, ¿sí? Entonces estas aerocámaras utilizadas en pediatría pueden ser adaptadas para su uso en pequeños animales. Algunas veces resultan ineficaces por la propia anatomía de la trompa de los pacientes, con lo cual se la puede adaptar utilizando otros elementos. En el caso de los grandes animales, como en los equinos, donde es frecuente también el tratamiento utilizando aerosoles, se tienen que utilizar algunos dispositivos especializados, como podemos observar en las 3 fotos del lado izquierdo. El clenbuterol, puntualmente, dándolo como ejemplo dentro de los beta-adrenérgicos, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de afecciones respiratorias en grandes animales, como en el caso del EPOC en los equinos, pero también tiene otras utilizaciones gracias a la capacidad que tiene de producir relajación del útero, es decir, que se utiliza como tocolítico. Se llaman fármacos tocolíticos aquellos que producen relajación uterina. ¿Para qué se utiliza?
¿para qué se busca relajar el útero? Por ejemplo, en el caso de que necesitemos prolongar el tiempo hasta el parto. Es decir, cuando aún no tenemos a un feto completamente desarrollado y necesitamos que permanezca un periodo de tiempo mayor dentro del útero materno, se pueden utilizar algunos fármacos que reduzcan las contracciones uterinas, como ser el clenbuterol. Es decir, que tiene una aplicación tanto a nivel respiratorio como también en la parte reproductiva. Se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral. Dijimos que lo ideal, en el caso de la parte respiratoria, es la vía inhalatoria. Tiene absorción lenta y elevado volumen de distribución. Atraviesa las barreras naturales hematoencefálica y hematoplacentaria. Y la eliminación es lenta, siendo dual tanto a nivel renal como por vía fecal. La terbutalina y el salbutamol son dos beta-adrenérgicos agonistas beta-2 que son más utilizados en pequeños animales. En el caso de la terbutalina, la vía de administración para los formulados comerciales que existen es oral, subcutánea o inhalatoria, y la excreción es fundamentalmente por vía renal y en menor proporción por vía fecal, contando con características similares al grupo anteriormente descrito. El salbutamol, que ustedes lo deben conocer porque en medicina humana se utiliza con mucha frecuencia, se conoce como Ventolin, es el nombre comercial, se administra también por boca o por vía inhalatoria. En el caso de medicina veterinaria se utilizan fármacos con formulaciones comerciales de uso humana. No hay muchos datos, pero se traspola estos datos conocidos en humana para aplicarlos en medicina veterinaria. En el caso de los no selectivos tenemos efedrina, fenilefrina y pseudoefedrina, que la contra que tienen es los efectos secundarios, ya que en el caso de la efedrina sabemos que es un agonista directo e indirecto a nivel de receptores adrenérgicos y que fundamentalmente se utiliza como descongestivo, ¿sí? De manera tópica, lo mismo que la pseudoefedrina. Sin embargo, cuando alcanza el sistema respiratorio puede activar los receptores beta-2 y tener un efecto broncodilatador, pero claramente no es un fármaco de elección. En el caso de estos fármacos, al tener una acción sobre los receptores adrenérgicos de manera no selectiva, es esperable la observación de una gran cantidad de efectos no deseables, de efectos secundarios y adversos. Por ejemplo, excitación neuronal a nivel central, así como también activación cardíaca, vasoconstricción periférica con aumento de la presión arterial, taquipnea, midriasis, disminución del peristaltismo y secreciones gastrointestinales, todos síntomas que se pueden deducir a partir de su acción sobre los distintos receptores adrenérgicos. La administración inhalatoria de estos podría reducir sus efectos secundarios. Antes de seguir con las metilxantinas, quiero mencionar que muchas veces los beta-adrenérgicos suelen combinarse con los glucocorticoides. Ocurre que el uso a largo plazo de estos fármacos genera un acostumbramiento que muchas veces hace que no se expresen sobre la superficie celular los receptores beta. Al emplear los glucocorticoides en asociación con los beta-adrenérgicos, suele ocurrir una reexpresión de estos receptores y de esta manera vuelve a ser eficaz la dosis terapéutica. El segundo grupo pertenece a las metilxantinas, también fármacos que hemos desarrollado en el grupo de estimulantes centrales. Las metilxantinas, recordemos que son antagonistas competitivos de los receptores de adenosina de tipo 1 y uno de los efectos que se revierte es la broncoconstricción, por lo cual las metilxantinas son utilizados en la terapéutica como broncodilatadores. El segundo mecanismo de acción de este grupo tenía que ver con la inhibición de la fosfodiesterasa 2, enzima intracelular que hidroliza al AMP cíclico y al inhibirla se mantiene elevado de manera tal que continúa la cascada enzimática que lleva a la broncodilatación.
Con todo esto, tenemos que el efecto farmacológico del uso de las metilxantinas es también como broncodilatador, así como hay aumento del movimiento mucociliar, del barrido mucociliar, e inhibición también de todos aquellos de granulación por parte de las células proinflamatorias. Como efecto secundario tenemos que puede existir excitación por estimulación central. Aminofilina, teofilina, oxitrifilina son algunos ejemplos y recordemos que se caracterizan por ser fármacos con un amplio margen terapéutico, que también pueden producir estimulación del sistema nervioso central y cardíaco porque no dejan de pertenecer a estos estimulantes a nivel cortical, y que se puede manifestar también hipotensión y diuresis porque estos receptores de adenosina están localizados en otros sitios aparte de los que terminan produciendo la broncodilatación, y alteraciones del tracto gastrointestinal. El tercer grupo es el de los anticolinérgicos. Recordemos que los receptores M3 al activarse producían broncoconstricción. Por lo tanto, sería fácil deducir que un antagonista de este receptor produce el efecto contrario, que es la broncodilatación, o se manifiesta el efecto contrario, que es de la broncodilatación. ¿Y qué antagonistas conocemos? Conocemos a la atropina, al glicopirrolato, al ipratropio. Sin embargo, sabemos que son antagonistas inespecíficos, actúan sobre todo los receptores muscarínicos. En el caso de la atropina, puede darse por vía oral e inhalatoria. En el caso del glicopirrolato, endovenosa, subcutánea e intramuscular, y el ipratropio oral, intramuscular e inhalatoria. La aplicación, no son fármacos broncodilatadores elegidos como de primera, no son de primera elección para trastornos de broncoconstricción. Pero en algunos individuos, como en el caso de los equinos, cuando ocurren trastornos respiratorios suele haber una sobreexpresión de receptores muscarínicos en el árbol bronquial. Y el uso de varios fármacos en la terapia, entre los cuales encontramos beta-adrenérgicos, glucocorticoides y la combinación de un anticolinérgico, suele tener resultados mucho mejores que utilizar un beta-adrenérgico, un agonista beta-2 solo. Sin embargo, como dijimos, son antagonistas muscarínicos inespecíficos, actúan sobre todo los receptores M, por lo cual podemos esperar que se manifiesten como efectos secundarios indeseables taquicardia, midriasis, alteraciones del tracto gastrointestinal, como disminución como aumento del peristaltismo, ¿sí? Y también urinarios. Finalmente, tenemos el último grupo, donde están los antihistamínicos, los estabilizadores de los mastocitos, los glucocorticoides y los fármacos que afectan a los leucotrienos. Los antihistamínicos también desarrollamos en la parte general cuál es el papel del receptor H1. Dijimos que en los procesos respiratorios patológicos suele expresarse principalmente este receptor, por lo cual ante la degranulación de las células proinflamatorias es frecuente que haya broncoconstricción. El efecto de los antagonistas H1 como difenidramina, dimenhidrinato, clorfeniramina, hidroxicina y ciproheptadina son fármacos que pueden revertir la broncodilatación, sobre todo si tienen un origen de tipo alérgico. El grupo de los estabilizadores de los mastocitos, su mecanismo de acción es inhibir la entrada de calcio, que es el desencadenante de la degranulación. Tenemos el cromoglicato y nedocromilo como los dos ejemplos, y como dije, simplemente lo que hacen es permitir que no se degranulen los mastocitos. Simplemente de esa manera, al evitar la liberación de todos estos mediadores químicos, se evita también la manifestación sintomática. Los glucocorticoides. No vamos a desarrollarlos porque ustedes ya lo vieron en la clase de farmacología general.
Sabemos todos cuál es su mecanismo de acción, que es un mecanismo de acción que se divide en génico y no génico, donde finalmente la consecuencia es que no van a producirse todos estos eutacoides que derivan de la acción de la enzima ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Y dentro de los ejemplos sabemos que existe una clasificación amplia de corticoides, glucocorticoides, entre los que encontramos la prednisona, dexametasona, betametasona, beclometasona, budesonida, fluticasona, y estos fundamentalmente ejercen un efecto a nivel bronquial que permite complementar la actividad de otros fármacos, como dijimos en el caso de los beta-adrenérgicos y también asociados, por ejemplo, a las metilxantinas y, por qué no, a los antagonistas muscarínicos. Son fundamentalmente efectivos cuando el broncoespasmo tiene una base de tipo inflamatoria, ya que sabemos que estos glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Sin embargo, aquí se cumplen todas las características conocidas sobre ellos, es decir, en cuanto a los efectos secundarios sabemos que hay que tener cuidado en su uso a largo plazo por la supresión del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, la producción de lesiones a nivel digestivas, úlceras gástricas y erosiones, y también la manifestación de poliuria, polidipsia y polifagia como efecto secundario por el aumento de corticoides en el organismo. Los fármacos que afectan a los leucotrienos es otro grupo alternativo. En este caso, quiero decir algo más acerca del grupo anterior antes de continuar, y es que en el caso de los glucocorticoides se pueden aplicar para un tratamiento de tipo bronquial tanto de manera sistémica como también de manera inhalatoria. En el caso de budesonide, por ejemplo, se presenta también en aerosol, de manera tal que puede ser aplicado con las aerocámaras que habíamos visto en otras diapositivas anteriores. Ahora sí, volviendo al caso de los leucotrienos, es importante destacar el papel de los leucotrienos en la broncoconstricción. Aparentemente son hasta 1000 veces más broncoconstrictores que la propia histamina. Es por eso que en el área de la farmacología vinculada al sistema respiratorio hay un gran avance con respecto al estudio de fármacos que actúan inhibiendo la liberación de leucotrienos, ¿sí?, o la producción de los mismos. Por ejemplo, tenemos un grupo que te inhibe la lipoxigenasa directamente y otros que te antagonizan competitivamente cistenil-leucotrienos, es decir, algunos actúan directamente en el sitio activo y otros en la formación de origen. En el caso del primer grupo que te inhibe la actividad de la lipoxigenasa tenemos Sileutón, y en el segundo grupo tenemos al Montelukast y Zafirlukast, que son ampliamente utilizados en medicina humana y hoy por hoy cada vez más en medicina veterinaria. Este tipo de fármacos puede ser administrado por la vía oral. En el caso de medicina humana existen algunos formulados de uso pediátrico que vienen en sobres granulados que pueden diluirse en agua o bien también en comprimidos masticables. Nos queda ver el último grupo de fármacos, que es el de los mucolíticos o mucocinéticos, mejor dicho, antitusivos y antimicrobianos, para completar todo el grupo de fármacos que tienen acción en el sistema respiratorio. Cuando hablamos de un mucocinético, estamos hablando de un fármaco, un grupo de fármacos que modifican la secreción bronquial para facilitar su expulsión. Y entonces aparecen dos términos, que es expectorantes y mucolíticos, definiéndose el primero como los fármacos que estimulan la expulsión de la secreción bronquial. Un expectorante es un fármaco que estimula la expulsión de la secreción bronquial por aumento del movimiento ciliar, del reflejo tusígeno o del volumen hídrico. En el caso de los mucolíticos,
Sin embargo, modifican las propiedades físico-químicas de la secreción traqueobronquial para que la expectoración sea más eficaz y más cómoda. La eficacia clínica de este grupo de mucocinéticos es cuestionada por el hecho de que el utilizarlos o el no utilizarlos a veces no hacen a la mejoría del cuadro clínico. Es decir, a veces sin utilizar un mucocinético se logra una buena evolución y a veces no utilizándolos también se logra una buena evolución. En el caso del primer grupo, generalmente el mecanismo de acción tiene que ver con un reflejo. Por ejemplo, el reflejo vagal por irritación de la mucosa gástrica. Recordemos, por definición, el expectorante ayuda a que salga el moco, simplemente eso, o bien por aumento del reflejo de tusígeno, o bien por movimiento ciliar, o bien por hidratación de ese propio moco. Entonces, cuando se trata de reflejo, estamos hablando de que ese reflejo suele producirse por una irritación de la mucosa. Y ese reflejo se vincula de manera directa con el nervio vago. Así también puede ser por una estimulación del simpático. Guayacol y guaifenesina son dos expectorantes que se utilizan muy poco en realidad en la actualidad, lo mismo que el yoduro de sodio o el yoduro de potasio. Los usos terapéuticos, como dije, solamente serían efectivos en el caso de una afección bronquial crónica, donde luego de una evolución favorable de todo el cuadro agudo, tenemos una gran acumulación de moco que queremos limpiar del árbol respiratorio. De esta manera, al utilizar un expectorante, logramos esa limpieza del árbol respiratorio para la total evolución. Los ioduros estimulan glándulas submucosas y aumentan la fluidez del moco y no están indicados en hembras gestantes lactantes o en pacientes que padezcan problemas de la tiroides justamente por el yodo, ¿sí?, de esta hormona presente en la hormona tiroidea. En el caso de los mucolíticos, que dijimos que modificaban las propiedades físico-químicas del moco, tenemos que muchos de ellos los utilizamos con frecuencia incluso para nuestras propias afecciones. Cuando, por ejemplo, nos hacemos vapor o nos hacemos nebulizaciones, bueno, en ese momento lo que estamos haciendo es utilizar un mucolítico, que no es ni más ni menos que el agua. Al hidratar, ¿sí?, el moco, estamos modificando sus propiedades físico-químicas y de esa manera facilitando su eliminación. Hidratantes, agua y solución salina estéril, alcalinizantes, bicarbonato de sodio, aumento de la tensión iónica con el mismo elemento, bicarbonato de sodio, pero a su vez también tenemos algunos mucolíticos que son fármacos propiamente dichos, como la N-acetilcisteína y la bromexina. La N-acetilcisteína lo que hace es romper puentes disulfuro que están en las mucoproteínas del moco, y de esa manera lo fluidifica, rompe puentes de disulfuro y cambia la estructura terciaria de las proteínas, de las mucoproteínas, fluidificándolo. En medicina humana se utiliza por vía inhalatoria, que resulta bastante irritante, y fundamentalmente por la vía oral. En el caso de bronquitis crónica, EPOC, fibrosis quística, asma, neumonía, enfisema, en todos los casos donde tenemos una gran acumulación de moco y su expulsión mejora el cuadro clínico. En medicina veterinaria también puede ser utilizado sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de la bromexina, cambia la propiedad físico-química del moco, ¿sí?, cambiándolo, aumentándolo a su forma cerosa gracias a la actividad lisosómica, aumentando la actividad lisosómica y la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar. De esa manera, entonces, el moco se fluidifica, ya que se carga de agua por este aumento de la permeabilidad, y a su vez la actividad lisosómica aumenta la ruptura de este moco, volviéndolo mucho más fácil de eliminar.
También tenemos que puede ser administrado por vía oral o en forma inyectable. En ambos casos la indicación es la bronquitis crónica, donde tenemos un cuadro evolucionado donde se busca limpiar el bronquio. El último grupo que nos queda por ver es el de los antitusivos. Sabemos que la tos es un reflejo que permite expulsar cuerpos extraños de las vías respiratorias y que por lo tanto inhibir este mecanismo de defensa con un antitusivo puede traer ciertos trastornos. Solamente puede utilizarse un antitusivo cuando se trata de una tos que no tenga moco, una tos improductiva. Cuando se trata de tos productiva, es decir, tos cargada de moco, no hay que cortarla, no se puede utilizar un antitusivo, porque entonces se complicaría mucho más el cuadro al permanecer el moco guardado en el bronquio. Mucho más si hablamos de una neumonía, es decir, ese moco está incluso contenido en los propios alvéolos. Un antitusivo lo que busca es disminuir la frecuencia y la intensidad de la tos. Muchas veces no tiene ningún tipo de efecto terapéutico, sino simplemente es un placebo para el dueño. Tenemos algunos de acción central y otros de acción periférica. En el caso de los de acción central los podemos dividir en narcóticos y no narcóticos, y en los de acción sistémica o periférica, mejor dicho, tenemos por ejemplo los demulcentes, es decir, por ejemplo el uso de la miel, o nosotros lo hacemos incluso con pastillas de miel, pastillas de propóleo, que por su efecto demulcente recubren la mucosa y dejan de producir un efecto estimulante reflejo de la tos. Los propios expectorantes que mencionamos antes, al cambiar las características del moco o aumentar su hidratación, también favorecen a disminuir la tos. Por lo tanto, se los considera tanto expectorantes como antitusivos en algunos casos. Los antiinflamatorios, al producir una desinflamación de la mucosa de manera local, también impide que haya un efecto reflejo gracias a la irritación. Los broncodilatadores, anestésicos locales e incluso los humidificantes. En el caso de los narcóticos, tenemos la codeína, hidrocodona, hidrocodeína y butorfanol, y claro que les deben sonar estos nombres ya que lo vieron en farmacología general. Todos son narcóticos porque son opioides. Su mecanismo de acción es a nivel de receptores mu y de receptores kappa localizados en el centro de la tos. Pueden provocar disminución de la secreción y del movimiento mucociliar. Los efectos no deseados es que pueden producir, usados a largo plazo, un efecto de tolerancia. También pueden dar sedación, en algunos casos excitación, estimulación en el caso de los felinos, alteraciones del tracto gastrointestinal, generalmente del tipo de estreñimiento y constipación, y en altas concentraciones pueden lograr activar los receptores mu del centro respiratorio con importante depresión. A la dosis terapéutica esto no suele ocurrir porque es una dosis mucho más pequeña, ¿sí? Con una dosis pequeña se logra el efecto antitusivo sin producir el efecto depresor. La codeína se administra a dosis subanalgésica. Como dijimos, son opioides. Los opioides son analgésicos. A dosis mucho más chiquita de la que produciría analgesia, ya produce un efecto antitusivo. La hidrocodona es un poco más potente como antitusivo y menos depresora central. Y el butorfanol es el antitusivo de mayor potencia y a su vez es buen analgésico. Los no narcóticos tenemos el dextrometorfano. Este es un derivado semisintético del opio que también actúa inhibiendo los receptores mu y kappa y puede provocar disminución de las secreciones sin deprimir el movimiento mucociliar. En el caso de dextrometorfano, se produce depresión central únicamente a dosis muy elevadas y decimos que es no narcótico porque el uso de un antagonista de receptores opiáceos no revierte su efecto, por lo cual, además de actuar sobre los receptores mu y kappa,
tiene un mecanismo alternativo no conocido. Bien, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Esto estaría reemplazando a la clase teórica que nosotros dábamos en la cursada del año pasado, pero no queríamos que les falte el tema de farmacología del sistema respiratorio. Complementaremos este trabajo con la lectura bibliográfica obligatoria y los medios de consulta que ustedes tienen habilitados a través de la plataforma Moodle. Espero que estén todos muy bien y que tengan una buena semana. Muchas gracias.